A reading from the book of the Lectura del libro de Malaquías. Lo, the day is coming. Mirad que llega el día ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de las huestes. Y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Verbum Domini. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir la tierra con justicia. A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Brothers and sisters, Hermanos, you know how we must ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. act in a No viví entre vosotros sin trabajar. nor did we aid for Nadie me dio de balde el pan que comí, contrary, sino que trabajé and drawn your y me cansé day, día y noche, so as not to a fin de no ser carga para nadie. not that we do not have the right No es que no tuviera derecho para hacerlo, to present ourselves pero quise daros un ejemplo que imitar. so that you might imitate Cuando viví con vosotros, os lo dije, we instructed you el que no trabaja, was unwilling to work, que no coma, neither should that one eat. porque me he enterado Are conducting de que algunos viven sin trabajar, by not keeping muy ocupados but en no hacer nada. such people Pues a esos les digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Verbum Domini. Alleluia.
Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. While some people were En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesus said, Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, that will not be todo taken down. será destruido. Then they asked him, Ellos "Teacher, preguntaron, when will this happen? Maestro, And what ¿cuándo va a sign hacer eso? will be when all ¿Y these cuál things será la señal de que todo esto estará para suceder? see that you Él contestó, do not be deceived? cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambres. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Las tibi Christe. Well, we're almost at the end of the book. You see, Estamos casi al final del libro. Se ve aquí que estamos llegando al final del año litúrgico. El domingo próximo es la fiesta de Cristo Rey. La semana siguiente es la última semana del tiempo ordinario. Comenzaremos el Adviento al domingo siguiente. Así que la Iglesia, en su sabiduría, presenta estas lecturas que hablan acerca del fin de los tiempos. Litúrgicamente, como año, es la historia de nuestra salvación, lo que Cristo hizo por nosotros, y hay que meditar sobre el fin de los tiempos del año litúrgico. Vemos que claramente es una lucha. La promesa de la perseverancia, si nos apegamos al Señor, tendremos vida eterna, pero es una lucha. Batallamos contra el mundo. Estaba leyendo en estos momentos el que comenzó, esto yo mismo daré sabiduría a ustedes al hablar, y los adversarios suyos no tendrán ni podrán resistirse ni rechazarles. Uno cuando piensa en esto es así, pero yo también pienso que cuando uno está luchando actualmente para presentar este testimonio convincente, y es una lucha, a veces todo lo que podemos hacer es sencillamente proclamarlo, y no parece que a veces nuestras palabras tengan efecto alguno en otros. Así que mantenemos la palabra. Quizás el Espíritu Santo convenza a alguien
para que esté abierto a ello y experimente una conversión. Sin embargo, recientemente estuve leyendo un discurso, hace unos 5 años, que se estaba dando este discurso a los sacerdotes, hablando sobre las dificultades del ministerio, del sacerdocio, pero se aplica a todos. Hay momentos en que parece que no tiene efecto, pero él dijo que en esta obra constante y en el sufrimiento, así es que nace el fruto en la vida cristiana, a no ser que caiga la semilla de mostaza. No es más que una semilla, pero si cae y crece, se convierte en una cosecha, y así se da el fruto, y así es como se puede llegar a algo, es mediante la perseverancia y hacer nosotros lo que se nos ha dicho el Señor que hagamos. Ahora tenemos esta meditación, la segunda en Tesalonicenses, es una carta de seguimiento en que Pablo habló acerca de la segunda llegada de Cristo, y también aquí él se refiere a una carta falsa para el pueblo, y la gente le escribió diciendo, todos nos sentíamos emocionados por esta venida y que sería algo pronto. Da ciertas correcciones en segunda carta, y ahora en la llegada del Señor no nos sintamos excitados demasiado por el Espíritu o por el hecho de que una carta que diga que es de nosotros porque el día ha llegado. No. Él da signos que escuchamos en diferentes relatos. Habrá signos, dice él, para la segunda venida que tendremos que esperar. San Pablo mismo habla acerca de una rebelión, de una gran apóstasis. En el catecismo se habla acerca de la última tribulación de la iglesia, la persecución que revelará la inequidad en la forma de decepción religiosa que aparece para presentar una solución a los problemas, que Cristo será una apóstasis en este caso de la verdad. Una solución si uno lo hace desde esta forma de la verdadera doctrina que es Cristo. El catecismo dice y se habla acerca de la decepción suprema que es del anticristo, un mesianismo falso que habla de este Mesías que vendrá en la carne, y San Pablo habla sobre esto, la misma persona, un hombre sin ley, un hijo de la perdición que vendrá. El catecismo habla acerca de la decepción del anticristo. Esto es algo que va a ser una persona, pero también en general es una decepción que pasará en la historia cuando el culto mesiánico es presentado, sucede en la historia. El catecismo dice, pero solamente podemos darnos cuenta de esta verdadera salvación de la vida eterna, que puede realizarse únicamente más allá de la historia mediante el juicio escatológico. Así que tenemos estas formas políticas de un segundo mesianismo, de una solución mesiánica de la vida eterna, pero nuestra fe nos dice que solamente es mediante la segunda venida de Cristo y ese último juicio de esa victoria sobre el mal que podemos acudir a la plenitud del reino. Y estos, los que forman parte de esta decepción, van a decirle a uno, he aquí la solución, he aquí la respuesta, pero no tiene nada que ver con Dios. Esto forma parte de la decepción que vemos. Dentro de la historia vemos lamentablemente en nuestra época esto, y sabemos que nuestra esperanza está en Jesucristo y que la iglesia entrará en la gloria del reino únicamente por medio de una Pascua final que sufrió y murió y se alzó de nuevo. El reino, el catecismo nos dice, creo que el Papa Benedicto lo ha dicho por escrito, como parte de sus escritos, no se llevará a cabo por medio de un triunfo histórico, sino por la Iglesia, por una ascendencia, pero únicamente mediante la victoria de Cristo por encima del mal. Así que no es que nosotros estaremos allí paso a paso mediante la plenitud del reino. Siempre va a haber una lucha a lo largo de su historia, pero la victoria vendrá en esa segunda llegada de Cristo, y esa es su victoria por encima de esa tribulación de la iglesia que tiene que soportar la iglesia. Por lo tanto, tendrá lugar en la forma de un último juicio después de la última batalla
cósmica. Piensen en el juicio final, cuando Jesús, que es la verdad y la vida y la luz, Él vendrá y revelará la verdad de cada relación de cada hombre con su Dios, que se verá plenamente. Las consecuencias mayores, dice el catecismo, de cada persona y sus acciones, lo que ha hecho y lo que no ha hecho, y se verá todo lo que esto se revela, cómo Dios utiliza las cosas pequeñas para trabajar hacia la victoria final. Habrá muchas buenas nuevas, espero, que Dios dirá, bueno, nos mostrará que quizás, evidentemente, las cosas buenas que hemos hecho y el efecto que tiene esto para ayudar a la gente a llegar a la fe, algo que no vemos en la actualidad. Así que San Pablo y los evangelios hablan de signos que ocurrirán. Pero mientras tanto, San Pablo habla a la gente diciéndoles no sean perezosos, no se metan donde no les importa, trabajen en su trabajo diario, el que no trabaja que no coma. Y esto se oye en nuestra cabeza, el trabajar en silencio y ganar la vida diaria. Hay que practicar la virtud, la santidad, hay gran dignidad y virtud en el trabajo. Trátese de algo muy sencillo, humilde, pero también que involucra la virtud, el esfuerzo, la disciplina, el darse de uno mismo. Debemos ver nuestro trabajo como un servicio, como preparar el camino para esta última entrega del reino, y de esto hemos visto ya la venida del Señor que se está preparando este mundo para con el Evangelio, para los valores del Evangelio. El trabajo involucra el morir uno para uno mismo y requiere una inventiva, involucra todas las estresas que tenemos que podemos poner en esa obra. San Pablo también dice, hablando acerca de los fin de los tiempos, siempre ha sido una tentación. Es como un conocimiento gnóstico, una herejía de la iglesia, pero la salvación es tener este tipo de conocimiento, y es tentador para el ego, para tener esta comprensión secreta de lo que va a suceder, siempre tratando de entender las profecías y diferentes planes de Dios. Pero no estamos concentrados en lo que está dándonos el Señor. San Pablo en el Evangelio nos da signos para la segunda llegada. No tendremos que tener esta revisión total para predecir, no. Sencillamente, al concentrarnos en nuestras experiencias religiosas, Dios sí nos estimula, nos dirige, dándonos experiencias religiosas y espirituales, pero esas experiencias no son Dios. Él nos da esto por una época para guiarnos, dirigirnos. Sin embargo, el asunto es que hay que apegarse a Dios, pertenecerle, adherirse a Él, no estar totalmente de un lado para el otro en cuanto a la experiencia, y apegarse a Él, sin embargo. Así que tenemos que tratar de obtener el crecimiento en la caridad, en la santidad, el llevar a cabo los servicios de cada uno, y no concentrarse demasiado en estas otras cosas. Vemos en el Evangelio a Dios, a Jesús, que está hablando con sus discípulos acerca de la belleza del templo. Tiene que haber sido algo increíble de contemplar para ver la reedificación del templo en el año 19, mejor dicho, antes de Cristo. Lo terminaron en el 54 después de Cristo. Fue destruido en el año 70 por los romanos. Los historiadores nos dicen, sin embargo, que tenía hermoso mármol blanco, grandes planchas de oro en los costados. La gente lo podía ver desde una distancia. Parecía una montaña llena de nieve. Era muy brillante. Yo estaba leyendo acerca de un comentarista que dijo que tenía las piedras de la base eran de 40 pies de largo.
Imagínense, One commentary said it was un comentarista dijo que era it was 300 feet tall. un lado era de 300 pies de alto. Así que imagínense ustedes la estructura para esa época, lo enorme que We era. have to remember, though, when Tenemos que Jesus recordar speaks about que cuando Jesús habla acerca de la destrucción del remember, he himself templo said, por los "Destroy romanos, this él dijo temple que in 3 esto, days, I will raise it si up", lo destruyen, referring to himself and his coming. yo lo reconstruiré en 3 días, dijo él acerca de sí mismo, de su crucifixión y resurrección. Así que Jesús es ese cumplimiento del templo, es el nuevo templo. Vemos en el Antiguo Testamento que el templo es un signo del cumplimiento de la antigua alianza, de las promesas de nuestro Señor a los israelitas en el desierto que los conduce a la tierra prometida, y cuando llegan allí construyen el templo para poner allí el arca. Para ellos siempre fue un signo de que Dios entregó lo que había prometido, y al mismo tiempo está lleno de expectativas de un nuevo Mesías. La totalidad del Nuevo Testamento está lleno de expectativas del Mesías que va a venir y cumplir el Torá para poder hacer cumplir la palabra que les fue dada a ellos en el desierto. Así que tenemos el cumplimiento, la expectativa, el templo que es mencionado como un lugar en que el nombre de Dios será escrito, where his glory would descend, en que su gloria descenderá would descend at times of sacrifice and things. en momentos de sacrificio. A place Será un lugar, en otras palabras. Los judíos tenían este absoluto respeto por la importancia de Dios. but it was a special No es que allí morara Dios, pero era un lugar de especial comunión con Dios. Salomón, el hijo de David, al construir el primer templo, fue destruido y fue reconstruido, pero no la gloria antigua. in 19 BC started that work. Fue reconstruido en el 19 a.C. Ahora también en el Antiguo Testamento vemos que ese templo, y esto es algo que se describe en la carta a los Hebreos, The temple points tiene to puntos. El templo señala el trono celestial, el the sacrifice. lugar de verdadera adoración de la tierra que allí está, más allá del trono. Se ve esta adoración allí del Padre o del Hijo para el Padre, para con el Padre, y esto por supuesto es cumplido en Cristo. El cuerpo vivo de Cristo será el lugar de toda adoración. Él nos reúne, somos hechos templos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que hemos sido llevados a formar parte de ese templo de Dios, en que la piedra angular es Cristo, y toda la hermosura del Antiguo Testamento y del templo y de nuestras iglesias actuales hablan acerca de la santidad, de la belleza, de lo que hemos llamado a ser, de ser templos del Espíritu. Por lo tanto, Jesús es el templo. Él reúne toda la creación en sí mismo y ofrece todo eso al Padre. Esta ofrenda que se hace de nuevo es algo que se anticipa en toda celebración de la Eucaristía, y esa es la meta de la Eucaristía, la transformación del mundo en un nuevo cielo y una nueva tierra. Es lo que escuchamos en el Apocalipsis. Eso se ve en el cuerpo resucitado de Cristo, donde hace todo nuevo. Así que el nuevo templo es la humanidad de Cristo que está abierto en su resurrección y ha hecho esto en un nuevo templo, acogiéndolo a todos, y que nosotros lo compartimos por medio de nuestro bautismo, de la gracia que compartimos en el cuerpo místico y convertirnos en ese templo. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Uno no puede andar mirando arriba, como se le dijo a los discípulos acerca de la ascensión. Se les dijo que verán signos y no se preocupen, que ya verán cuando Él venga. Él encenderá el cielo de un lugar, un extremo al otro. Ahora hemos de trabajar para esta transformación del mundo. Hemos de preparar para el nuevo cielo y la nueva tierra. Y en el Vaticano II, con frecuencia yo he mencionado, habla acerca de las obras de caridad que hacemos aquí. Esto va a ser algo que durará. Haremos todo lo que nosotros con impureza y pecado haremos, pero Él vendrá y lo limpiará todo. Todo quedará absuelto. Se nos quedará todo, nada más que nuestras cosas buenas quedarán. Y lo último que hagamos aquí, si es una obra de caridad o de amor, cualquier cosa que hagamos para contribuir a la civilización del amor,
para el fomento de su reino. En la segunda llegada del último día veremos la verdad de todo eso, de estar sobre su palabra parados. Nuestras casas serán construidas sobre la roca si le seguimos, y esto será algo duradero. Así que no es un momento para ser perezoso. Tenemos que seguirle a Él. Él nos dirá lo que hacer. Tendremos que mantenernos vigilantes para buscar su reino y colocar esto primero en nuestras vidas.